Jesucristo dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán ustedes en el reino de Dios. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. El que mate será llevado ante un tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante un tribunal. El que insulte a otra persona será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del castigo eterno. Por lo tanto, cuando vas a colocar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve a presentar la ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan en la cárcel. Te aseguro de que no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 20 al 26. Hay que vencer el mal con la fuerza del bien. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 23 de febrero, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos propone pensar hoy en San Policarpo. Es padre de la Iglesia Católica, fue discípulo de San Juan, por esa razón es padre de la Iglesia, es apóstol de Cristo, obispo de Esmirna y muere en la hoguera por no traicionar a Jesús. San Policarpo, mártir y padre apostólico. Hay una frase que San Policarpo insistía mucho para ser un buen creyente: permanezcan con los mismos sentimientos e imiten el ejemplo de Jesús de Nazaret. Sean firmes e inconmovibles en la fe, unidos en la verdad. Tengan paciencia unos con otros, con la mansedumbre. No desprecien a nadie. Una buena frase de San Policarpo, obispo de Esmirna, mártir, padre apostólico. Nace en el año 70 en Esmirna, que es actualmente Turquía, posiblemente de una familia convertida al cristianismo. Un obispo brillante de la época, tuvo como discípulo a Ireneo, obispo de León. Alentó a la gente a cuidarse de las doctrinas y alejarse de las herejías. Hay que alejarse de todo aquello que le dañe la fe a un ser humano. Eusebio de Cesarea es uno de los primeros historiadores que uno conoce en la Iglesia Católica. Eusebio de Cesarea. Eusebio decía que en el año 154 este maravilloso santo viajó a la ciudad de Roma para entrevistarse con el Papa Aniceto. Quería unificar la celebración de la Pascua en Oriente y en Occidente, pero no lo logró. El santo termina su vida defendiendo su fe, termina en la hoguera al negarse a detestar de lo que él cree y de lo que él predicaba. Eso fue en el anfiteatro de Esmirna. San Policarpo, obispo de Esmirna, mártir y padre apostólico. Hay que vencer el mal con la fuerza del bien. Tiene toda la razón. Se vence el mal con la fuerza del bien. Cuando a la persona le gusta complicarle la vida a los demás, termina venciendo el mal, haciendo mayor mal y causando una tragedia impresionante. El mal no se puede entender con el mal. El bien supera el mal. Y el bien significa la prudencia,
el respeto, el perdón, la caridad, la misericordia. Entonces hoy vamos a aprender de que las cosas no se arreglan a las malas. Criticar a los demás no es la solución. Dañarle la dignidad a las otras personas no es la solución. La solución es vencer el mal con la fuerza del bien. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no van a llegar al reino de Dios. El que insulte a un hermano, el que se enoje con otro, el que difame de otra persona, será llevado ante un tribunal, dice el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos enseña cómo a vivir cualitativamente la religión católica, la ley del Creador. Si algunos redujen la ley a una práctica religiosa, Jesucristo enseña que si la justicia que hablamos nosotros no es mayor que quedarse en cumplir unos requisitos, nunca lograremos vivir según el reino de Dios, y menos la eternidad. Cuando el dictamen de una ley no va en comunión con la justicia, la caridad y la misericordia con las demás personas, es una religión vana. Oigan eso, es una religión vana, es una religión de fachada, es una religión de apariencia. La persona le encanta que le digan que es creyente y se la pasa rezando y se muestra ante los demás cuando aparenta la religión. ¿Por qué? Porque no practica la caridad y la justicia, que es lo que está preguntando Jesucristo hoy en ese capítulo 5, verso 20 del Evangelio según San Mateo. El Papa Francisco piensa que el éxito de la misión en la Iglesia es que logremos vivir la religión católica en una iglesia que sea fraterna y reconciliada. Oigan eso, que sea fraterna y reconciliada. Impacta mucho, produce dolor eclesial, dice el Papa, comprobar que en las comunidades católicas aún hay personas consagradas, personas apostólicas, personas misioneras, dice el Papa, que tienen tanto odio contra los demás. ¿Cómo lograrán ser misioneros y odian a los demás? Divisiones con los demás, dice el Papa, calumnias contra los demás, y sin embargo comulga. Difamaciones, dice el Papa, venganza, celos, deseos de imponer las ideas, persecución implacable, parece una cacería de brujas, dice el Papa Francisco. ¿A quién vamos a evangelizar si esa es nuestra manera de ser? Esa es la pregunta que nos propone hoy el Papa Francisco, cómo vivir una religión donde se arreglan las cosas del mal, se arreglan con el bien. El Papa pregunta, ¿a quién vamos a evangelizar los católicos si tenemos esos comportamientos? No vamos a poder lograrlo, no lo vamos a lograr. Parte de la solución es rogar a Dios, dice el Papa, que nos permite entender la ley del amor según la Biblia. Cuando logramos amarnos los unos a los otros, como dice el apóstol San Pablo, no te dejes vencer por el mal. Vence el mal con la fuerza del bien. Capítulo 12 de la carta a los Romanos. O también en la carta a los Gálatas el apóstol San Pablo dice, no te canses de hacer el bien. Capítulo 6, carta a los Gálatas. Todos tenemos simpatías y antipatías. Oigan al Papa Francisco otra vez. El Papa dice, todos tenemos simpatías y antipatías. Hay que hacer necesariamente el bien. Papa Francisco. Yo creo que quedamos suficientemente ilustrados. No podemos, quedémonos con esa frase del Papa Francisco. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Y a quién vamos a evangelizar si nuestra manera de ser está en el odio, la división, la calumnia, la hipocresía, la difamación, la venganza con los demás? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Lo podremos lograr? Sí. Hay que vencer el mal, pero con la fuerza del bien.
salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.